¿vale? Por algún motivo de estos rebelde le dije a mis padres, no quiero estudiar más y quiero ponerme a trabajar. Y mi padre dijo, no hay ningún problema, hijo, voy a buscarte un trabajo fácil, sencillo, que te guste mucho y tal, que fue trabajar de herrero, ¿vale? Alguno de mis amigos se pensaba que estaba haciendo armaduras, algo así, pero no, no. ¿Vale? Entonces, nada, empecé a trabajar y el primer trabajo, el primer día de trabajo, fui a un sitio que estaban construyendo, que se llama Festival Park, ¿vale? Para que veáis un poquito cuánto hace que yo tenía 18 años. Entonces, nada más llegar, digo, bueno, ¿qué toca hoy? Me dice, no, hay algo muy sencillo. Solo tienes que hacer unos agujeros, soplarlo por dentro para que salga todo el polvo y luego poner un poquito de una especie de silicona fuerte y tal, y es para poner una canaleta para el agua. Y yo, vale, pues creo que eso puedo hacerlo. Y cuando llego, digo, ¿dónde está? Me dicen, allí. Y de repente veo un andamio de 3 cuerpos. Cuando vayas al Festival Park, mira esas torres, ¿vale? En el Marrachí, y recuerda que yo estuve allí arriba. Y hay algo curioso y muy irónico, y es que a pesar de mi altura, tengo mucho miedo a las alturas, ¿vale? La máxima altura a la que puedo estar es a la que estoy ahora, ¿vale? Si subo más, tengo miedo. Entonces, miro ese andamio. Sergio, si lo hubieras visto, no me hubieras dejado subir. Ese andamio no tenía, era con tablas de madera, unas ruedas ahí enganchadas con unos trozos de madera para que no se moviera. Y nada, pues me pongo a subir. 1, 2, 3 cuerpos de andamio. Oye, las 2 tablas esas, me pongo los pies sobre las tablas. O temblaban las tablas o temblaba yo, pero eso no había manera de que se estuviera quieto. Y nada, pues me agarré al techo como pude. O sea, era lamentable probablemente la escena. Con el berbiquí, claro, intenté perforar, pero claro, en cuanto perforaba, el andamio se iba para atrás. Yo digo, me voy a matar aquí, intentando hacer el agujero. Cojo luego el soplador, porque luego había que soplarlo por dentro, meto el primero y veo que aún me quedan como 10 por poner. Se me hizo tan largo el día, no os podéis imaginar. Qué miedo. Mientras, obviamente, mis compañeros que no tenían miedo se reían sin ningún tipo de piedad de mí, ¿no? Claro, me tocó trabajar ese día con un hombre mayor de, no voy a decir la edad porque a lo mejor hay aquí algún hombre de esa edad y me dice mayor, pero bueno, bastante más mayor, con mucha más experiencia que yo. Y claro, se reía del pobre chavalín de 18 años que estaba ahí pasando las de Caín. De verdad que lo pasé muy, muy mal porque tengo miedo y cuando tienes miedo es que es superior a ti. Es superior a ti. Entonces, desde ese día le dije al jefe, puedo hacer cualquier cosa, pero por favor, no me vuelvas a subir a uno de estos andamios. Y me dice, haberme lo dicho y tal. Digo, ya, pero bueno, ya está, ya pagué la novatada. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy quiero contarte, quiero hablarte del miedo, ¿vale? De cómo el miedo nos afecta, cómo el miedo nos paraliza y demás. Y quiero contarte la historia, o 2 historias, donde el pueblo de Israel tuvo miedo, ¿vale? Y la primera de ellas la puedes encontrar en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 17. Así que te animo a que puedas abrir o encender tu Biblia para que podamos leer juntos este famoso pasaje. ¿Ya lo tenéis? ¿No? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también, y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Tenemos aquí a un pueblo que toma la iniciativa, que son los filisteos, que ordenan sus ejércitos y presentan batalla al pueblo de Israel. Os sigo leyendo, versículo 4. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros.
Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. En el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Y en medio de este ejército que presenta batalla a Israel, sale un tipo muy grande. Yo mido 1,92. Es un tipo que mide 1 metro 10 centímetros más de lo que mido yo, ¿vale? 3 metros medía el tipo. Su armadura pesaba 55 kilos, ¿vale? Que es más o menos, es más de lo que suman mis 2 hijos juntos cuando yo los cojo en brazos, que no puedo ya cogerlos en brazos. Pues llevaba una armadura que pesaba 55 kilos y su lanza, la punta de su lanza pesaba 7 kilos. Te está hablando de un tipo que también te habla que era famoso guerrero, versículo 4, temible, grande, fuerte. Versículo 8, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué estáis ordenando vuestras filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿No estáis vosotros al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogéis a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros os serviremos a vosotros. Pero si yo os venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros esclavos y no os serviréis. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elegid a un hombre que pelee conmigo. Llega Goliat y propone un reto. 1 contra 1. El mejor de vosotros contra mí. No hace falta que luchemos todo el ejército. Simplemente hagamos una batalla 1 contra 1. Dejadme que pare un momento. Dejadme que pare un momento la historia. Porque obviamente cuando digo Goliat, tú piensas David, ¿verdad? Es una historia que conoce, y todo el mundo conoce. De hecho, cualquier persona, da igual si sea creyente o no sea creyente, si cree en Dios, no cree en Dios, si ha pisado su iglesia o no ha pisado una iglesia en su vida, le dices Goliat y dice David. Si te gustan los deportes, cualquier equipo pequeño que le gane a un equipo grande, se le llamará que David venció a Goliat. Es la gran metáfora y analogía para decir que los pequeños pueden ganar a los fuertes, ¿verdad? Y entonces cuando sabemos cómo es una historia, cuando sabemos cómo acaba, a veces nos perdemos algunos detalles que podrían ser interesantes. Porque no te voy a sorprender con el final de la historia, por eso quiero pararme justo aquí en medio, porque hay una pregunta que a mí me ronda en la cabeza. Primera, en esta historia, ¿quién está tomando la iniciativa? Los filisteos. A pesar de que Israel tiene unas órdenes claras de parte de Dios de conquistar, los que toman la iniciativa, los que salen a batallar, los que dan el primer paso, son los filisteos. Y lo que hace Israel es reaccionar. Reacciona a lo que hacen los filisteos. Y es más, te hago una pregunta. ¿Por qué Goliat tiene que poner las normas? Israel, todo lo que leas en el capítulo 17, es Israel jugando con las normas de Goliat. Goliat se planta y dice, no, vamos a jugar, pero yo digo cómo vamos a jugar. Vamos a combatir, pero yo pongo las normas. E Israel no dijo, sí hombre, 1 contra 1, aquí luchamos ejército con ejército, ya a ver si nos ganáis. ¿Cómo que 1 contra 1? Eso te da ventaja. Eres grande, eres fuerte, eres famoso. No jugamos. Pero Israel deja que Goliat ponga las normas. Y eso me hace pensar cómo a veces, como iglesia, vamos detrás de la sociedad, reaccionando a lo que la sociedad propone, dejando que la sociedad ponga las normas. Y nosotros adaptándonos a las normas de la sociedad. Y casi siempre vamos reaccionando. No defendemos la familia hasta que la sociedad pone en juicio
cómo entendemos la familia. Entonces salimos a defenderla. No defendemos los valores cristianos hasta que de repente los están cuestionando. No salimos a defender a la mujer hasta que el feminismo sale por delante y entonces lo que hacen no nos parece bien, entonces nosotros salimos. Política, no sé, pon tú el ejemplo que quieras, pero hay veces me da la sensación de que somos Israel. Reaccionamos a lo que el mundo propone. Y se nos olvida que la misión de la Iglesia nunca fue defender, fue conquistar. Jesús dijo a sus discípulos, id y haced discípulos, salid, conquistar el terreno que Satanás ha ido ganando con los años, vamos a quitarle el terreno. Jesús dijo en Mateo 16 que sobre esta piedra construiré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Y hace unos años, si recuerdas la predicación de Óscar, el pastor Óscar, sobre esta enseñanza, es una enseñanza muy clara. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán, como diciendo que la iglesia es la que tiene que estar golpeando las puertas del Hades para que las puertas se caigan. La iglesia no somos aquellos que estamos en la muralla defendiendo nuestra posición, somos aquellos que salimos y conquistamos el terreno y golpeamos la puerta del Hades para que la puerta del Hades caiga. La iglesia, su estrategia debe ser ofensiva en el sentido de la palabra, que es de ataque, de conquista, no de defensa. En cambio, tenemos aquí un Israel que juega a defender, que reacciona y que deja que Goliat ponga las normas. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Porque tuvieron miedo. Versículo 11. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Versículo 16, permitidme que me lo salte, tiene un propósito que me lo salte. Me voy directamente al 16. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. 80 veces el pueblo de Israel estuvo escuchando este desafío. Cada mañana se levantaban con el desafío, cada tarde a la siesta también se despertaban de la siesta, porque hacían siesta, seguro, como nosotros, ¿no? Hacían siesta y se levantaban con el desafío de Goliat. Durante 40 días, 40 mañanas, 40 tardes, lo único que escuchaban de banda sonora en su Spotify era el desafío de Goliat. Versículo 24. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. ¿Por qué Israel deja que Goliat ponga las normas? Porque tiene miedo. Pero yo te pregunto, o yo me pregunto, ¿está mal sentir miedo? Es que es una emoción. No puedo evitarlo. Josué, ¿me estás censurando? ¿Me estás diciendo que no debería tener miedo? No, yo no vengo a decirte esto, ¿vale? La enseñanza de hoy no tiene el propósito de que dejes de tener miedo. De hecho, el miedo es una emoción muy útil. Es una emoción que nos protege, ¿vale? Cualquier psicólogo que pueda ver en la sala te dirá, no, el miedo es bueno, porque el miedo es un sistema de protección, es un mecanismo de supervivencia y de defensa del ser humano. De hecho, todos los padres que hay en la sala, da igual si tu niño es grande o pequeño, sabes que hay algo que los niños no tienen, y es miedo. Y de repente, pudiendo caminar por el lado normal, ¿por dónde caminan? Por aquí, ¿verdad? Y tú tienes que estar, ay. O lo ves corriendo con unas tijeras en las manos, ay, ¿verdad? ¿Sí o no? Quien ha tenido hijos sabe que siempre estamos con el, uy, casi, ay, no, eso no lo hagas, ay, ¿sí o no? Porque no tienen miedo, aún no tienen esa conciencia del peligro y viven constantemente amenazando su propia vida y tú te la pasas intentando hacer que no se hagan daño, ¿no? Cogen un patinete y se tiran cuesta abajo y tú corriendo para que no se maten. No sé si como padre te puedes sentir identificado, porque nuestros hijos no tienen conciencia del miedo, pero tú cuando eres consciente es un mecanismo de defensa, nos permite responder ante ciertas situaciones con rapidez. Por tanto, en ese sentido, es normal, es natural, incluso es beneficioso tener o sentir miedo. El problema es cuando el miedo conduce. El problema es cuando el miedo domina la situación.
¿Por qué Israel tuvo miedo? ¿Por qué creo que no es un miedo natural que tiene Israel? Porque se pararon a escuchar a Goliat. Se pararon a escuchar a Goliat. Durante 40 días no hicieron nada. Lo único que hicieron durante 40 días fue escuchar cómo Goliat amenazaba su vida. Permíteme un break. Y me gustaría que pudieras mover tu Biblia un poquito hacia atrás y buscar el libro de Números. Vamos a dejar esta historia aquí, vamos a enlazarla con la siguiente historia, porque son historias que tienen puntos en paralelo muy interesantes. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, animo a que puedas buscarlo y podamos leerlo juntos a partir del versículo 1. ¿Ya lo tienes? Muy bien, pues vamos allá. El Señor le dijo a Moisés, ¿vale? Por si no estás situado, estamos en un contexto en el que el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto, Dios le ha liberado, y están camino a tierra prometida y están bastante cerca de esa tierra prometida. Entonces el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que voy a entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que me represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de Israel. Y me salto, ¿vale?, al versículo 17. Venid conmigo al versículo 17 en el mismo capítulo, porque pues, aquí hay todo un trozo que habla de la tierra y demás. Dice, cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, subid por el Negev hasta llegar a la montaña, explorad el país, fijaos cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos, averiguad si la tierra que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinad el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traed algunos frutos del país. Tenemos aquí, me paro, a un Dios que toma la iniciativa. A un Dios que le está diciendo a Israel, esta es la tierra prometida, y ¿sabéis qué? Quiero que vayáis a verla, ¿vale? Quiero enseñarte un poquito lo que vais a probar. ¿Sabes? Como si fuera un tráiler de una película, ¿no? Quiero que lo veas como para que os animéis, ¿vale? El plan de Dios es animar al pueblo. Eso creo yo, esa es mi interpretación. Quiero animaros, quiero que veáis la tierra. ¿Sabes qué? Moisés coge un líder de cada tribu, alguien de influencia, alguien que lo vea y influencie a la tribu, ¿vale? Gente que pueda motivar a los demás después de haber visto la tierra. Dios tiene un plan, Dios toma la iniciativa y dice, id y mirad el lugar que os voy a dar. Quédate con esto, el lugar que te voy a dar. Versículo 21. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra. Versículo 23. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas. Y entre los dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. De nuevo 40 días, ¿vale? Vas a ver que la Biblia, el tema 40 días está muchas veces. De nuevo 40 días, los espías van y ven toda la tierra y dice que cogieron un racimo de uvas, ¿vale? Un racimo de uvas que puede llevar cualquier niño pequeño, ¿verdad? Pues dice que este racimo de uvas era tan grande que había que llevarlo entre dos, ¿vale? No sé si hace unos meses os acordáis que en la Santa Cena nos tocó, ¿os acordáis que hace unos meses nos tocó un día una Santa Cena con unos pedazos de uvas que parecían sandías? ¿Os acordáis? ¿Sí o no? ¿Os acordáis? Porque no nos cabía ni en la bolsita, ¿sí o no? ¿Es verdad? Enrique me decía, oye, ¿no hay más pequeñas? Digo, es que no sé, han venido aquí. Bueno, pues ríete tú de esas pedazos de uvas. Eran unas uvas que debían ser literalmente, yo me las imagino como sandías. O sea, para que entre uno no puedan llevar un racimo de uvas, las uvas debían ser tremendas. Y durante 40 días, los mismos días que el pueblo de Israel estuvo escuchando a Goliat, los 12 líderes, personas de influencia, estuvieron viendo todos esos frutos. Ese pedazo de uvas, granadas, me habla aquí también, y higos, pero da igual, las uvas fueron las famosas. Tan famosas que le llamaron al sitio en honor a las uvas. O sea, no sé, le pusieron al sitio Escol por honor a las uvas. Bueno, estuvieron allí 40 días. Entonces, a los 40 días volvieron y dieron un informe. Lee conmigo versículo 26.
para que leamos el informe de estos 12 espías. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y la comunidad israelita, y le presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste. Y por cierto, allí abunda la leche y la miel. Aquí podéis ver los frutos. Pero, y el pero. ¿Sabes eso de que el pero elimina todo lo que dijiste anteriormente, verdad? Yo hace 16 años, esta semana celebré aniversario con mi esposa. Hace 16 años que somos novios. Y una vez me afeité. Fue la última vez que me afeité, 2006. ¿Sabes por qué? Fue la última vez que me afeité. Yo te digo, porque me afeité y mi novia en ese momento me miró y me dijo, Josué, te quiero mucho. Pero, y ya sabes que el pero elimina lo anterior, estás muy feo. ¿Vale? Es lo que se dice antes de decir lo que ibas a decir. ¿Vale? No se me puede decir, estás feo de inicio, entonces ella pues amablemente dijo, te quiero mucho, que quede claro, este es el contexto, pero estás muy feo. ¿Vale? Entonces yo, desde entonces, pues obediente, ya no me afeito la barba, es el maquillaje de los hombres, por si nunca lo habías pensado. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis los frutos, abunda la leche y la miel, pero el pueblo que allá habita es poderoso, sus ciudades son enormes, están fortificadas. Vimos anaquitas, que es como un símil de gigantes. Los amalecitas habitan en el Neguev, los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la montaña, los cananeos ocupan la zona costera y ribera del río Jordán. Caleb, uno de los espías, hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podemos hacerlo. Pero los que han venido con él respondieron, no podemos combatir con esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a los habitantes y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecemos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Me paro aquí. Durante 40 días, los 12 israelitas, en vez de mirar los frutos, estuvieron mirando a los enemigos. Moisés les dijo, traedme los frutos, sí, y mirad cómo es la... Pero ellos no vieron los frutos. No se concentraron en, madre mía, pedazo de uvas. ¡Wow! Abunda la leche y la miel. Se centraron durante 40 días en ver lo grande que eran los enemigos, lo fuerte que eran sus ciudades, lo numeroso que eran sus enemigos. Los enemigos pudieron más que los frutos. Sí, hay muchos frutos. Sí, es como Dios nos ha contado, pero hay algo que Dios no nos ha contado. No podemos. Vamos directos a la muerte. Sus ojos se centraron en sus enemigos. Versículo 1 del capítulo 14. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar, se puso a llorar. El plan de Dios al traste. O sea, mando a 12 espías para que vuelvan y os animen y vayáis a la batalla y después del informe, todo el mundo gritando, todo el mundo llorando. Versículo 2, en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad israelita. Los espías desanimaron al pueblo. Los espías desanimaron. El pueblo nunca vio a esos enemigos. El pueblo, lo único que había visto el pueblo, ¿qué era? Los frutos. Lo demás no lo habían visto. Pero fue tal la influencia de aquellos que no quisieron saber más. Vámonos, hagamos elecciones. Hagamos elecciones y elijamos un líder que nos vuelva a Egipto a hacer ladrillos. Se les olvidó que Dios les había liberado de Egipto, que habían cruzado el Mar Rojo, que habían estado comiendo maná, que una nube les acompañaba, se les olvidó todo. Y ni siquiera vieron a sus enemigos. ¿Por qué Israel tuvo miedo? Porque se enfocaron en los gigantes y no en el fruto. Pesó más los gigantes que tenían enfrente que el fruto que Dios les mostraba. Y es que lo que escuchamos, iglesia, nos afecta. Lo que escuchamos nos afecta. Lo que vemos nos afecta.
Israel escuchó tanto a Goliat que ya no veía a Dios. Israel se enfocó tanto, centró su mirada tanto en los gigantes que acampaban en la tierra prometida, que ya no escucharon a Dios decir, la tierra que os doy. ¿Qué es lo primero que os he leído del versículo 1? Id a ver la tierra que voy a daros. En cuanto la vieron, se les olvidó lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que estamos escuchando en estas últimas semanas, iglesia? ¿Qué voces le estás prestando atención? ¿Hacia dónde se están dirigiendo tus ojos en las últimas semanas? ¿Sabes? Tu gigante no se llama Goliat, ni es un gigante como los que ponían aquí los amanecitas o algo así. Se me ha olvidado el nombre, soy un poco malo a veces con las palabras. Tu gigante no se llama así, pero ¿cómo se llama tu gigante? ¿Cómo se llama el gigante que te está gritando? Lo fácil es decir la situación con el COVID, ¿no? Y probablemente el COVID te está gritando y te está desanimando. Yo le comentaba a Óscar antes de Navidad, esta última ola me ha desanimado, ¿eh? O sea, no la veía venir, estoy desanimado, no hay manera, no hacemos otra cosa que escuchar casos, pero hay otros gigantes que te gritan, el gigante laboral que te dice que vas a perder tu trabajo, que va a ir mal económicamente y te grita y te grita y te amenaza y tú le escuchas, le escuchas y le escuchas, o el gigante de la salud que dice que algo va a ir mal, el gigante de que tus hijos le van a ir mal las cosas, no sé, el gigante de que tu familia va a ser destruida, no sé cuál es el gigante, pero sé que hay gigantes que están amenazando tu vida y te gritan. Lo que te pregunto es si le estás dedicando mucho tiempo a escucharles o no. No sé si puedes oírlo, pero quizás te haga una pregunta que es la que realmente quiero hacerte. ¿Puedes oír a Dios por encima del gigante? ¿O el gigante grita tanto que ya no oyes a Dios? Porque ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el verdadero problema. ¿En qué te estás enfocando en estas últimas semanas? ¿Cuál es la voz que más estás escuchando? Porque si no es la de Dios, normal que entonces te invada el miedo. Eso es normal. Versículo 6, capítulo 14. Vamos a ver el desenlace de estas dos historias. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado de la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente que habita en esta tierra. Son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no tengáis miedo. Josué y Caleb han visto los mismos gigantes que han visto sus compañeros. Han visto las mismas ciudades, pero les intentan recordar, y con esto ya estoy haciendo spoiler de cómo acaba esto, chicos, que Dios está con nosotros, que ellos son los que están desamparados, que Dios se va a ocupar, que no se olvide quién lucha a nuestro lado. Si os fijáis, dice, antes de decir no tengáis miedo a esta gente, dice, no os rebeléis contra el Señor. Es como, olvidaos de la gente, el Señor ha dicho que lo vamos a hacer, no tengáis miedo. Versículo 10. Entonces toda la comunidad propuso apedrearlos. ¡Ole! Y ya, pues tú ya puedes leer otro día el final de la historia, te hago un spoiler. De 40 días que estuvieron en tierra, pues se transformaron en 40 años en el desierto. Porque el pueblo decide dejarse influenciar por esos 10 que dijeron, no podemos. Decidieron no escuchar esos 2 que intentaron reenfocar las cosas. Su desconfianza les impidió entrar en tierra de promesa. Y quiero hacerte una pregunta antes de irme a la última historia. ¿Somos conscientes de la influencia que otros ejercen sobre nosotros? A lo mejor tu desánimo y tu miedo no es tanto por el gigante que grita, sino por esa persona a la que te estás dejando influenciar, que solo te recuerda lo que el gigante grita. Y también te hago una pregunta. ¿Eres consciente de la influencia que ejerces en otros? Porque es verdad que Israel tiene su propia responsabilidad, pero hay 10 tipos que Dios les dio una misión. Id, mirad y animad al pueblo. Y fueron, miraron y desanimaron al pueblo. Y aunque el pueblo es responsable de sus propios actos, esos 10 tipos
también tiene una responsabilidad muy grande, porque pudiendo animar, desanimaron. ¿Eres consciente? En este momento me gustaría hacer un llamado a la sabiduría. Para ser consciente de que influencias y que hay momentos en los que debes callar. Y hay momentos en los que debes hablar. Pero sé sabio en qué momento y cómo ejerces tu influencia. Si te basas en desanimar, si a la que llega una mala noticia corres y la esparces como la pólvora, pero las buenas noticias no lo haces, si en tu palabra hay más palabras de ánimo o palabras de desánimo. Y también sabiduría para cortar esas relaciones, esas voces que son una mala influencia y constantemente te desaniman y generan miedo en tu espíritu. Sabiduría para entender que influencias y que eres influenciado. Y sé sabio con eso. Permitidme cerrar la historia y esta predicación volviendo al capítulo 17 del primer libro de Samuel, donde tenemos a un tipo sobradamente conocido, ¿verdad? David, en este momento pastor, más adelante guerrero, más adelante rey. Pero en ese momento pastor. Versículo 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y ve pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también con esto, estoy leyendo el versículo 18, lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón, averigua cómo le va a tus hermanos y tráeme prueba de que ellos están bien. ¿Vale? Entonces David llega al ejército. Versículo 22, dice: David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío. Y David lo oyó. David oyó a Goliat, igual que todos. No es que David lo ignorara, David lo pudo escuchar. Pero, versículo 26, cuando David escuchó, esta fue su reacción. ¿Qué dicen que hará a quien mate este filisteo si salve el honor de Israel? ¿De quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? Si os fijáis aquí, David está haciendo algo muy similar a lo que hicieron Josué y Caleb, diciendo: vale, este tío es fuerte, vale, pero ¿cómo se atreve este tío, por muy fuerte y grande y temible que sea, a desafiar a Dios? Fijaos que no habla de la fortaleza del ejército, habla de la fortaleza de Dios. Está enfocando el duelo. Este hombre no está desafiando al pueblo de Israel, está desafiando a Dios. ¿Y cómo se atreve? ¿No sabe que no hay nadie que pueda desafiar a Dios? Versículo 34, cuando David está delante de Saúl y le dice: ¿pero cómo vas a pelear tú? Y demás, tenemos clave del secreto del valor de David. Dice: a mí me toca cuidar, versículo 34, el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando para matarlo. Si ese es tu siervo, ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. La fuerza de David, su valor, viene es que Dios es más fuerte. Lo he experimentado. En el pasado me he enfrentado, es verdad, no era tan grande como un gigante, pero me he enfrentado a cosas a las que yo ya no podía vencer. Me he enfrentado a un oso, me he enfrentado a un león y Dios me ha dado la victoria. Por tanto, no veo diferencia. El mismo Dios que me ayudó a derrotar a un oso, me puede ayudar a derrotar a este. La memoria de David fue más fuerte que sus ojos y sus oídos. David oyó, David vio al gigante, pero la memoria de David fue más fuerte. Digo: no, sí es grande, pero Dios ya me ayudó, Dios puede ayudarme. Y de hecho, cuando David se enfrenta a Goliat, dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso. Y si tú lees su discurso, dice: el Señor te entregará en mis manos, todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, reconocerán que el Señor salva, la batalla es del Señor. David tiene claro quién es el que pelea. Y versículo 50, porque eso ya lo sabes, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pues David le lanza una piedra, lo derrumba, bueno, te lo leo.
Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra sin empuñar espada. Versículo 51. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron en que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Y hasta aquí la historia. Cuando el pueblo de Israel ve la victoria de Dios, de repente son los mismos, pero ya de repente tienen valor y salen, dan un paso al frente. ¿Os acordáis de lo que os he dicho antes? La influencia. Un simple pastor aquí sí fue capaz de dar valor a todo un ejército. Porque podemos y debemos generar influencia en los demás, pero como David, no como aquellos 10 espías. Josué, Caleb, David, los tres vieron y oyeron al enemigo. Pero esos tres le dieron más importancia a lo que habían visto de parte de Dios y a lo que habían oído de parte de Dios. ¿Sabéis? Jesús, muchos años después, nos dio un discurso donde dijo, ¿os acordáis que dijo? No os preocupéis por lo que vais a comer, no os preocupéis por lo que vais a vestir. ¿Y qué dijo después? Mirad. No pongáis vuestro ojo en el plato vacío de comida. No pongáis vuestro ojo en que no estáis vestido. Jesús dijo, mirad, vuestro ojo. ¿Dónde tiene que estar vuestro ojo? Mirad las aves, cómo me ocupo de ellas. Mirad los lirios, cómo me ocupo de ellos. Miradlos y tened paz, de que si me ocupo de ellos, también me ocupo de vosotros. Mas vosotros buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será por añadidos. Jesús dijo, mirad. Y unos versículos antes dijo, cuidado, el ojo es la ventana por dentro de la luz. Mirad, poned vuestro ojo en el lugar adecuado y eso os quitará la ansiedad. Porque lo que vemos nos afecta. Porque lo que escuchamos nos afecta. Y por eso te hago la pregunta, ¿estás escuchando a Dios en estos días? ¿Su voz es lo suficientemente fuerte? ¿O puedes recordar un momento de tu pasado donde Dios ha estado a tu lado, donde Dios ha sido fiel, donde Dios ha hecho un milagro en tu vida? Porque es importante que guardes esos momentos. Porque cuando viene un momento de lucha, es el momento de ser como David y recordar que en el pasado Dios ya estuvo conmigo. Y ese Dios que estuvo en el pasado no se ha marchado, sigue conmigo. ¿Sabes? Una cultura que había en el Antiguo Testamento, si lo vas leyendo, es que cada vez que Dios hacía algo, se edificaba un altar, un montón de piedras y se hacía un sacrificio a Dios. Y eso era porque como Dios había estado ahí, pues entonces se hacía un sacrificio. Pero también el altar quedaba ahí. Y cada vez que alguien pasaba, podía recordar que aquí Dios habló, que aquí Dios liberó, que aquí Dios hizo un milagro. Porque veían el altar. Quizás cada vez que Dios hace algo en tu vida, deberías empezar a construir pequeños altares para que cuando Goliat grite y amenace tu vida, puedas mirar al altar y decir, pero Dios está conmigo. Quizás cada vez que Dios te habla, yo te recomiendo que lo escribas, porque tu memoria se le va a olvidar y necesitarás recordar lo que Dios te dijo ahora que hay algo que amenaza tu vida. Veréis, la enseñanza de hoy, de corazón os lo digo, no es que dejes de tener miedo. No es lo que pretendo. Lo que pretendo no es decirte, no tengas miedo, ese gigante no te matará. Esta no es una predicación de, vamos a ganar, hay victoria en Jesús. La enseñanza de hoy no es esto, no es dejar de tener miedo. Lo que tengo en mi corazón hoy, lo que quiero animarte, es a que no dejes que Goliat ponga las normas. Es a que no dejes que Goliat ponga las normas. Lo que tengo en mi corazón hoy es animarte a que los gritos de los gigantes, de tu gigante, no te impidan escuchar y ver a Dios. Eso es lo que quiero decirte. Porque eso ya Dios trabajará el miedo. No te vengo a decirte no escuches al gigante, es imposible no escucharlo. Lo que vengo a animarte es escucha a Dios. Enfócate en lo que Dios dice.
enfócate en su voz. Intenta recordar aquella vez en la que Dios ya estuvo de tu lado. Sé que ahora pintan bastos, como se dice, sé que ahora está complicado, pero en el pasado también lo estuvo, Dios te libró. Recuerda como David, porque Dios sigue siendo el mismo. Porque si lo que escuchamos nos afecta, escuchemos a Dios. Porque si lo que escuchamos nos afecta, iglesia, hoy más que nunca, escuchemos a Dios. Me gustaría pedirte que no sé qué utilizas para registrar. No sé si tienes un cuaderno o eres como yo. A mí me gusta apuntar las cosas en el móvil porque luego se quedan siempre ahí. Me gustaría que pudieras dedicar unos minutos a escribir en tu móvil, a escribir en tu cuaderno algún momento en el que Dios estuvo a tu lado. Para que por lo menos hoy salgas de aquí con un altar, con un pequeño recordatorio de que Dios fue fiel, de que Dios estuvo a tu lado, de que Dios te habló, de algo que Dios te dijo, no lo sé. Quiero dejarte libertad para que tengas ese tiempo con Dios y crees tu primer altar, para que cuando tu gigante te grite puedas decirle, ok, ¿sí? ¿Pero qué dice Dios? Pues esa es la voz en la que me voy a enfocar. Que Dios nos bendiga.